Bueno, esta semana vamos a trabajar con el tema función. Específicamente vamos a detenernos en lo que es una función lineal. Pero antes necesitamos saber que en realidad una función es una relación entre dos variables, una variable x y una variable y. Y para que una relación sea una función, esa relación tiene que ser 1 a 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que para un valor de x tiene que existir un valor de y solo uno. Para cada valor de la x se va a aplicar una ley y se va a obtener un valor de y. ¿Sí? Las x van a ser las variables independientes y las y van a ser las variables dependientes. ¿De qué va a depender el valor de la y? De la ley con la que se esté trabajando y del valor de la x que estemos adoptando. Entonces, la x va a poder tomar cualquier valor real que yo le otorgue y la y va a tomar el valor a partir de la ley con la que yo esté trabajando. De acuerdo a la forma que tenga esa ley con la que yo esté trabajando, voy a estar haciendo referencia a distintos tipos de funciones. Nosotros este año, en tercer año, vamos a trabajar con la función lineal. ¿Cuáles son las particularidades de la función lineal? Que la ley siempre tiene la misma forma. Fx, esto hace referencia a que es una función. Bien, va a tener la forma mx más b. Cada uno de estos elementos va a tener una función específica. La x es la variable independiente. La m va a ser la pendiente. Y la b va a ser la ordenada. Cuando nosotros trabajemos con una ley que tenga esta forma, entonces la función con la que estemos trabajando va a ser una función lineal. Bien, lo más importante a la hora de reconocer si una ley hace referencia a una función lineal es concentrarnos en la variable x. Si la variable x está elevado a la 1, entonces esa ley hace referencia a una función lineal. Es lo único que a nosotros nos determina que una ley haga referencia a una función lineal. ¿Qué quiero decir con esto? Si a mí se me presentan distintas funciones o distintas leyes y yo tengo que decidir si hace o no referencia a una función lineal, lo que voy a tener que verificar es únicamente que la x, es decir, la variable independiente, esté elevado a la 1. ¿Sí? Por ejemplo, si a mí se me presenta x a la 2 más 4 y me preguntan, ¿es una función lineal? Yo lo único que voy a tener que verificar es si la x tiene exponente 1. En este caso, si ustedes observan, la x tiene exponente 2. Por lo tanto, esto no es una función lineal. ¿Sí? Ahora,
Si me dice fx es igual a menos x más 1. Ese menos que está delante de la x, recuerden que significa que hay un menos 1 ahí adelante que no se escribe, pero va. Entonces, la x, la variable independiente, está elevado a la 1. Por lo tanto, es una función lineal. ¿Qué puede pasar? Que yo tenga distintas formas de poder escribir una función lineal, ¿sí? Lo que ustedes tienen que básicamente entender o reconocer es que para que una ley o una relación esté haciendo referencia a una función lineal, la condición necesaria y obligatoria es que la variable x esté elevado a la 1. ¿Bien? Teniendo en cuenta entonces esto, vamos a proceder a trabajar o a aprender a reconocer las partes de una función lineal y las partes de una función en general. Bien, entonces, la ecuación general, ¿sí? Ecuación general de una función lineal, vamos a aclarar, va a ser siempre fx igual a mx más b. Bien, m es un número y b es un número. Este número es la pendiente y este número es la ordenada. Cualquier representación gráfica de una función lineal siempre me va a dar una recta, sí o sí. Cuando yo dibuje una función lineal, lo que voy a tener que obtener sí o sí es una recta. Y esa recta va a estar determinada por el valor de la pendiente y el valor de la ordenada. ¿Sí? La ordenada es un punto, como los que ya veníamos trabajando antes en los trabajos anteriores de puntos en los ejes cartesianos. La ordenada es un punto. La pendiente, sin embargo, no es un punto, es un valor, ¿sí? Es un valor que relaciona a la y respecto a la x, ¿sí? Siempre es una relación entre la y respecto de la x. Lo vamos a ver a través de un ejemplo que es más sencillo. Yo voy a poner un ejemplo acá al costado y vamos a trabajar en función de ese ejemplo porque es más fácil. Se me presenta la función fx igual a menos 3x más 2. Bien, entonces, lo primero que hago es reconocer. ¿Es una función lineal? Sí, porque la x está elevado a la 1. Segundo, ¿quién sería la pendiente? Siempre es el valor que está acompañando a la variable x. En este caso es el menos 3. Bien, ¿y quién sería la ordenada? Es el valor que no tiene x. En este caso es el 2. Dije que la ordenada es un punto. Y ustedes saben que un punto tiene dos componentes, porque si no, no sería un punto. ¿Cuál sería el punto ordenada en este caso? Es el punto donde la x vale 0. 0
2. Ese es el punto ordenada. La pendiente no es un punto. Yo les dije que era una relación entre los valores de la y los valores de la x. Va a ser una fracción. Ustedes me dirán, pero el menos 3 no es una fracción. Si recuerdan un poquito lo trabajado el año pasado, el menos 3 es una fracción donde el numerador es menos 3 y el denominador es un 1 imaginario que no se escribe. Entonces, se nos pueden presentar funciones lineales escritas de esta forma. No me importa cómo esté escrita la función. Para saber si es lineal, yo lo único que tengo que hacer es verificar que la x esté elevada a la 1. Y después, a partir de ahí, voy a empezar a hacer el